rcr750.com. Nuestra página web, @rcr750, en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Daniel Lara, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos ve y nos sintoniza en vivo y en diferido a través de la señal de rcr750.com y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Se ven cosas en el chavismo, Daniel, porque lo venimos conversando desde hace algunas semanas, incluso previo a las elecciones añoranza de elecciones en Venezuela, del estado Barinas. El chavismo tiene o sea, ahí también hay unos tipos que agarran y tiran cuchillitos así con liguita también. Lo que pasa es que los tipos a veces a la liguita le ponen silenciador, entonces uno a veces no se da cuenta, pero hoy me ha llamado la atención poderosamente, señor Daniel, que este sujeto itinerante, vendido alguna vez como la tecnocracia chavista, como la cabeza de playa de la gente eficiente y decente, bien perfumada, bien bañada y por supuesto bien vestida del chavismo, que es José Gregorio Vielma Mora, que fue gobernador del Táchira, que luego reapareció después de una especie de... Él estaba así como que en una... ¿Cómo es que se llamaba esto que hacían los griegos cuando mandaban a la gente al ostracismo? Sacaban el ostracismo. Él estaba como un ostracismo, pero breve, porque el ostracismo griego creo que era mínimo 10 años, te mandaban 10 años fuera de la ciudad, porque la peor deshonra en la antigua polis griega era que a ti te excluyesen del cuerpo social, es decir, que te sacaran de la ciudad, entonces tú te tenías que irte a buscarte la vida por allá, pues a vivir como vive Claudio, de la casa a la pesca y la recolección, te mandaban así. Claudio vivía así de la casa a la pesca y la recolección, y a ti te mandaban, Claudio, y fíjate que Claudio tiene las maneras griegas, él habla así como si fuese un polemista griego, ¿no? Con todo el tema de la argumentación. Pero bueno, no me pierdo, no me distraigo porque estoy hablando de Vielma Mora. Vielma Mora estaba en un ostracismo limitado y después de que salió de la gobernación del Táchira, donde, bueno, la gente prácticamente quería hacer con él lo que hicieron los habitantes de Fuenteovejuna. ¿Quién fue, señor? Fue Fuenteovejuna. Cuando salió del Táchira, a él lo ponen en un paracaídas, así lo encapsularon, lo soltaron el paracaídas en el estado Carabobo. No sé si lo pusieron, se puso o lo querían poner, pero el caso es que él iba supuestamente a desafiar a Rafael Lacaba. La jugada no sale y hoy me entero, Daniel, que a Vielma Mora lo han mandado a Nueva Esparta. O sea, Vielma Mora es una especie de sentimiento nacional, como el de Guacos. Vielma Mora va de estado en estado y lo han mandado a Nueva Esparta a defenestrar nada más y nada menos a ese otro muchacho que tenía más o menos el mismo perfil que él, porque Dante Rivas, que era sin una especie de testamentario de Vielma Mora, dentro de ese chavismo bien perfumado, decente, de buenas relaciones sociales, eficiente, porque Dante Rivas también viene de lo mismo que Vielma Mora, del tema creo que era de la identificación, aunque Vielma Mora era del Saime, Vielma Mora no era de la identificación. No. Pero bueno, no. Vielma Mora era del CENIAT. Y Dante Rivas lo hicieron famoso a la fuerza porque él que hizo cosas muy buenas en el Saime, que yo sepa, lo que hizo fue sacando cédula, bueno sacando cédula. Bueno, pero le dio cédula a ese poco de delincuentes colombianos, rusos, chinos, árabes y a cuanto animal con 4 patas apareció por la puerta de su chavistas también, le dio la cédula a los chavistas también. Bueno, pero dentro de todo eso, con eso se creó un mito alimentado, por cierto, por esas maquinarias de la comunicación de estos personajes que dicen, pues no se puede negar. Yo me acuerdo cuando esos que les encanta decir, pero no se puede negar. Me acuerdo cuando Nelson Bocaranda le anularon el pasaporte y después él lo fue a renovar y salió y grabó su propaganda diciendo, no se puede negar que me renovaron el pasaporte. Bueno, esos son los héroes. El mejor video de eso lo grabó el Tigre. El Tigre es bueno grabando videos. El otro día estamos hablando de uno. El Tigre grabó uno ahí después que le sacaron no, ha sido una atención estupenda. No sé qué. El Tigre también es un tipo de verdad que es un orador nato. Es un el tipo hasta te convence de sacarte el pasaporte. O sea, el Tigre viene y te convence. No ha convencido mucho, porque lo que hace es últimamente. Pero, y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Vielma Mora? Lo mandaron para Margarita, a Vielma Mora. O sea, Vielma Mora pasó del frío de los Andes a buscar ser el representante de la tierra de los hombres dulces, de las naranjas dulces y los hombres complacientes. Oye, pero ahora tú llegaste particularmente cáustico el día de hoy, ¿no?
Sí, no sé, debe ser la acumulación de chistes que tengo en mi interior. El señor llegó en una burra desde Choroní para Borburata, allá a Carabobo. No lo logró, el vampiro lo corrió y él se fue. Y entonces ahora lo mandan a Nueva Esparta, ¿de qué? O sea, ¿de qué cargo lo mandan? Jefe político del PSUV en Nueva Esparta. Jefe político vicepresidente, del PSUV. Vicepresidente es el cargo vicepresidente sectorial del PSUV en Nueva Esparta. Es el jefe. Pues. Usted. Tú sabes bueno, pero es que ahí hay una guerra abierta, ya, o sea, ¿a qué queda esa tontería? Aquí ya esta gente está a los cuchillos. Fíjate que, bueno, Iri Varela, esta noche en el programa Fuera de Orden lo van a poder ver cómo Iri Varela. Iri Varela la vamos a poder ver. Sí, inclusive, Iri Varela se fue anda por ahí deslenguada. Anda como en las viejas montoneras, en aquellos tiempos en los que las guerras eran a machete. Que cuando venía la batalla, los bichos agarraban el machete y empezaban a arrastrar en el piso para afilarlo. Tú sabes que mi bisabuelo paterno era un hombre de machete, ¿sabes? No me digas. Sí. Bueno, te estoy hablando. Eso es un cuento muy bueno porque mi bisabuelo paterno nació en 1870. Tremendo año, ¿No? El año en que Guzmán Blanco llegó al poder, ¿no? Claro. Bueno, yo sé que el señor murió en el año 56. Chale, pierna. Yo creo que fue inclusive antes, creo que fue en el 60, porque el señor tenía 90 y pico de años. O sea, que pudo haber sido inclusive antes del 1870. En fin, el señor nació en el siglo XIX. Y el señor era de unas montoneras, era de esas cosas. Él andaba metido en esas montoneras, en esas cosas, ya en el pueblo de él, en la vela de Coro. Él andaba por ahí. Y en una de esas le pasó como al personaje principal, salvando la distancia, obviamente, ¿no? Uno siempre quiere revestir de nobleza a sus antepasados. Pero le pasó como el personaje yo no sé si tuviste en la película El Séptimo Sello, extraordinaria película. Fíjate hasta dónde me fui yo, ¿no? El Séptimo Sello es una película de Ingmar Bergman en blanco y negro y en un solo plano, porque estamos hablando de esa película como del año 50. Donde que por cierto el protagonista de la película falleció recientemente, que es este señor que hizo el papel en Game of Thrones de El Cuervo de los Tres Ojos, el anciano. Ajá. Bueno, sí. Ese tipo es sueco, y ese hombre joven, bueno, era un rubio absoluto, bueno, los dientes rubios, los ojos rubios, los cabellos rubios. Ese pana, como Troy Donahue. El tema era que él era un guerrero de las cruzadas, que se cansaba de la guerra y dijo, me voy, qué fastidio, ya me voy. Este tipo empezó a caminar y se fue, pues, se volvió. Y en medio de eso lo sorprende la muerte. Y le llega la muerte, la pelona con la guadaña, y le dice, ¿qué hubo? Aquí estamos, ha llegado el momento. Y el tipo le dice, bueno, pero ya va. Y le dice el tipo, a mí me han dicho que a ti te gusta jugar al ajedrez. Le dijo el guerrero a la muerte. A mí me han dicho que te gusta jugar al ajedrez. Concédeme tiempo mientras jugamos una partida. Y la película trata de cómo el tipo le mueve y va, pero entonces él mueve la pieza y se va y sigue, y de repente aparece la muerte, te toca jugar a ti. Y así van los tipos hasta que, bueno, ya. Este abuelo mío, mi bisabuelo paterno, papá de mi abuela María, se llamaba José López Peinate. Se llama Peinate, sí, Peinate era su apellido. Este señor estaba en una montonera y se escapó. Parece que hizo algo por ahí, ¿no? Y él se escapó, y se fue de la vela de Coro y terminó en la colonia Tovar. Sale tu pierna. Por aquellos caminos. Por aquellos claro, caminos. Pero te estoy hablando que la colonia Tovar era una cosa reciente, porque la colonia Tovar fue fundada en 1860. Entonces, él llegó a la colonia Tovar a principios del siglo XX. Y, oye, ya la cosa había decidido que él se iba a dejar de eso. Y después de la colonia Tovar, se fue para Carayaca. Y allí en Carayaca se casa con mi bisabuela y ahí se quedó pues, hasta su muerte. Y ahí está el núcleo de los Peinate, la familia Peinate. Su hijo mayor es el fundador, o sea, mi tío abuelo,
Yo creo que el señor está vivo porque yo no he sabido de su muerte. Es el fundador de la primera panadería que hubo en Carayaca. Imagínate. El primer panadero de Carayaca. Y él tenía allí todavía la panadería existe, todavía está ahí. Y él tenía el horno original de barro, de la cosa aquella, yo tenía ahí. Señor, ese era el hermano mayor de mi abuelo. Imagínate tú entonces que este señor cargaba, me cuento mi papá, cargaba su machete en el cinto, chico. Todavía en los años 40, por ahí. Se cargaba su machete, porque mi papá se acuerda de ese señor con el machete, con un machete y una pipa, un cachimbo, ni siquiera una pipa, un cachimbo. El señor fumaba cachimbo. Y cuando había una situación, alguna cosa, el tipo sacaba el machete y ¡pah! Le daba contra el piso, ¿no? Y hacía correr a la gente, porque ¿qué es lo que es? Una especie de terror del llano, como el terror del llano. Porque es que el machete servía para muchas cosas. Tú le dabas un planazo con un machete y lo hacías llorar, ¿no? Pero el machete también era un instrumento ¿cómo se llama? Una herramienta de trabajo, ¿no? Del campesino. También era un arma de guerra y, por supuesto, un arma de defensa personal. Tú agarrabas ese machete, le dabas contra ¡pah! Y eso, el ruido que hace un machete contra el muchacho, eso te hace correr. Y entonces, cuando iba a afilar más, cuando posaba a afilar el machete, porque iba a cortar cabeza. Entonces, mira, yo te digo, estamos hablando de gente, Daniel, estamos hablando de gente que nació, creció y se hizo en una época de una Venezuela donde cada 3 días estallaba un grupo de 10, de 20 que decían que iban a tomar el poder, y en eso vivían. Sí, claro, pero tú sabes que a mí me contaba Domingo Alberto Rangel, el padre, cuando fui alumno del seminario de Colombia, seminario sobre Colombia, en la Escuela de Estudios Internacionales, y él era uno de los profesores. Y él nos contaba, él decía que su abuela, échale piernas, su abuelita le contaba que cuando ella era niña, en el pueblo de los Andes donde vivían, llegaban muchas veces las señoras del pueblo, su mamá, tenían que agarrar a las niñas e irse a esconder al monte por ahí o a la iglesia, o sea, esconderse, se llevaban una comida y se iban y se llevaban a las niñas y las escondían, porque venía una montonera y venían unos hombres allá, está agarrando a llevarse las muchachitas, ya está haciendo desastre ahí y tal. Tenían que esconder a las niñas. Tenían que esconder a las niñas. Eso me lo acuerdo de que ellos vivían con ese terror. Y por eso, Daniel, es que quizá la historia que nosotros hemos aprendido y la que hemos contado no le ha dado el justo papel a Gómez, que tiene en la historia, porque Gómez es el único que acaba con eso. O sea, Gómez agarró... Claro, a un precio altísimo, ¿no? Claro. A un precio altísimo. Gómez agarró el machete y dijo, aquí el único machete va a ser mío. Y yo lo tengo más grande que todos los demás, exacto. Eso es lo que dijo. Aquí, exacto. Aquí hay 20 machetes en Venezuela. Pues el va a ver es el mío nada más. ¿Y qué sucede? Que tú no vas a doblegar a 20 macheteros a punta de prédicas democráticas. Y yo eso creo es lo que entiende Gómez en su momento. Ese es el gran logro de Gómez, que el país tendrá que agradecerle, si es que acaso eso se puede agradecer, es haber combatido, haber hecho fácil la tarea de la eliminación de los macheteros. Pues en un país donde habían 200 macheteros, al final quedó uno solo, que fue él. Y después ocurrió. Pero vamos a ir al corte comercial, ya regreso, venimos con este machetérico programa, porque ya estamos machete en mano recordando lo que fueran los tiempos aquellos en los que se afinaban los machetes en la acera y en la tierra. Pero además de eso estamos hablando de cómo la guerra a machetazos está llegando dentro de las huestes de esa fuerza decimonónica atrasada que es el chavismo, y como son unos atrasados no puede ser de otra manera, tiene que ser machetazo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, la radio que se ve.
Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Atención, decía Daniel Lara en el corte anterior, en el cierre, que esa fuerza retardataria, diría antihistórica, dirían algunos, aunque podríamos decir que es una fuerza histórica, porque si hablamos de la historia de Venezuela de finales del siglo XIX, el chavismo corresponde bien. Lo único lo que habría que acotar es que es tan histórica que es, como diría Betancur, es una fuerza periclitada, acabada, arrasada por la historia. Pero el caso es que en la página del PSUV, porque el PSUV tiene esta página web, mira, las organizaciones criminales ahora tienen página web también, tiene un comunicado el PSUV sobre la delegación de las nuevas responsabilidades sobre don José Gregorio Bielma Mora como vicepresidente territorial de Nueva Esparta, del PSUV, por supuesto. Y dice así: la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela designó a José Gregorio Bielma Mora como vicepresidente territorial del Estado Nueva Esparta. Esto con el objetivo de fortalecer las estructuras de esta organización política en la entidad. Bielma Mora sostuvo un primer encuentro con el equipo político regional y los alcaldes bolivarianos, donde destacó que dentro de las primeras acciones que se ejecutarán están: 1. El fortalecimiento de la unidad revolucionaria. 2. La puesta en marcha de un plan de formación ideológica. Y aquí abro un paréntesis, pero grandísimo. ¿Qué formación ideológica? Porque para empezar, ¿cuál es la idea que tiene Bielma Mora? Yo no sé si Bielma Mora tiene alguna idea que quepa dentro de una cartilla que uno pueda denominar ideología, pero bueno, el PSUV en realidad tampoco es que mucho, ¿no? Y 3, crear nuevas dinámicas de relación con el pueblo para ser más útil y eficiente en la procura del bienestar de todos y tal fuerza política en Nueva Esparta para fortalecer la unidad, revisar en detalle cómo podemos ser más útiles y servir mejor a la población, dadas las situaciones complejas que tiene el Estado. No vamos a excluir, sino a incluir a todo el que podamos, porque necesitamos muchos hombres y mujeres al frente de los territorios, en cada una de las calles, de las comunidades, los barrios, y apoyando el fortalecimiento de nuestro partido. Qué cosa tan interesante. Es una de esas, esto lo hacían los adecos también, ¿no? Que de repente agarraban un tipo, este es el propio navegado, porque Margarita es donde aplica más el término, ¿no? De navegado, que te agarran un tipo ahí que no tiene nada que ver con la isla y llega en canoa y lo instalan ahí, le dan un puesto. Pero qué cosa tan curiosa debe ser para un chavista en Margarita, que después de haber padecido a ese prohombre que fue el general Mata Figueroa, después de haber padecido a esa promesa de la revolución que era Dante Rivas, y después de haber de paso tener que ver que pongan de otra vez, o que el chavismo admita que el gobernador es Morel Rodríguez, que es algo así como la historia viviente del Estado Nueva Esparta completo, o sea, Morel Rodríguez y Virgilio Ávila Viva, o sea, una cosa, es la historia de Margarita. Tener que calarse la llegada de Bielma Mora a rescatar los destinos del PSUV. Y esto no lo decimos, Daniel, porque simplemente sea relevante Bielma Mora o el PSUV Nueva Esparta, sino que obviamente dentro del chavismo estamos produciéndose una movida de mata de manera silente en algunos casos, un poquito más escandalosa en otros. Y por ejemplo, más escandalosa podemos hablar de lo que probablemente hayan sido las consecuencias de la defenestración de los Chávez y del chavismo en Barinas.
pero que a final de cuentas es la imposición del partido de Maduro o de la gente de Maduro, o de los intereses, mejor dicho, de Maduro, porque yo no sé si puede hablarse de grupos, pero sí de intereses, dentro de lo que es el chavismo actual, donde evidentemente Maduro hace lo que le da la gana con el chavismo, y no puede ser de otra manera, pues porque el chavismo está confeccionado para eso, para hacer una cosa que funcionara en la medida en la que Chávez apuntaba, nombraba, designaba, decía, decidía, y todo era Chávez. Una vez que se muere Chávez, bueno, queda la vacante, y de momento, temporariamente, la ha suplido Nicolás Maduro. Eso es lo que está haciendo Maduro. Pero yo creo que lo importante al final del día es la movida de mata interna en el PSUV. No sé qué te parece a ti. Bueno, lo interesante es cómo, lamentablemente para ellos y afortunadamente para el futuro de Venezuela, el chavismo no tiene relevo. No tiene relevo. Y usted me dirá, bueno, pero Héctor Rodríguez, ajá, nómbrame otro. El hijo de Maduro, que está demandando a Tamara. Eso no es un relevo, eso en todo caso es una descomposición. O sea, cuando tú buscas dónde está el desarrollo orgánico del chavismo, te das cuenta que al no existir, eso no es una organización política. Eso no es una organización política. Porque si lo fuese, bueno, hubiese, con todo el poder que han tenido y con todas las capacidades que han tenido y con todas las alianzas para la formación de una cuestión ideológica, bla, 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 etcétera, tuviesen en este momento, bueno, generaciones dispuestas al relevo futuro en cada uno de los estamentos regionales. ¿Cuál es el futuro del PSUV? Es más, búscate a los jóvenes que andan por ahí mostrando como muestra, valga la redundancia, de crecimiento del PSUV. Tienes a Víctor Clark, que es el de Falcón, sí, que lo que tiene de joven lo tiene de malandro. Ya el tipo se vio envuelto en un escándalo por el tema del narcotráfico, que es el verdadero negocio de él allí en la región. Tienes al gobernador del estado Vargas, José Terán, que lo que es un mamiteado, un medio pollo de las redes de corrupción de la delincuente Gladys Requena y de su marido Alexis Rumbo. O sea, por mucho que él aspire a algo, ese pobre imbécil, que ha sido imbécil desde siempre, desde su más tierra de allá en el barrio El Respiro de Castellamar. Eso no, ¿para dónde va eso? ¿Ese va a ser presidente algún día? Será no sé, de algún sindicato de ampones. Cuando tú ves los nombres de los jóvenes supuestos que hay en el PSUV, no hay uno solo que pueda enarbolar una bandera de lucha propia, porque el chavismo no es una organización política. No lo es. ¿Qué puede enarbolar Nicolásito Maduro, que es hijo de Maduro? Bueno, sí, eso en todo caso eso no es un mérito, eso es una afrenta a la naturaleza. Entonces, cuando uno revisa esas cosas, queda perfectamente mucho más claro cómo es el asunto, cómo es el maní, y el maní es así. El maní es así. Entonces, cuando uno lo revisa, imagínate tú, 22 años de la llegada de esos delincuentes al poder, se van a cumplir 30 años. 30 años se va a cumplir del golpe del 4 de febrero, donde regaron con sangre y plomo las calles de Venezuela para asaltar el poder, para asesinar a Carlos Andrés Pérez y a su familia. Y en ese evento, el delincuente de Vielma Mora participó. Y todavía cargan a Vielma Mora por ahí. Diosdado Cabello, Vielma Mora. Rodríguez Torres. Rodríguez Torres lo están disecando ahí en vida. Sí. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que está este personaje, chico, que tienen en Yaracuy. León Heredia. Eso es una momia. Es una momia. ¿Cuánto tiene ya mandando? Ya llegó a 20 años, está como por 16, creo yo. Bueno, yo no sé, pero cuando tú ves las denuncias que ha hecho la gente de Fundarredes, a cuyos directivos los tienen presos aún, de que en Yaracuy hay centros de entrenamiento del ELN y de reclutamiento de niños para entrenarlos como guerrilleros, tú más o menos entiendes para qué puede servir un tipo como León Heredia. O sea, dime tú, cuando tú echas una revisa, dígame esto,
en el estado Apure, lo que está pasando en el estado Apure. En el estado Apure se están peleando. En el estado Apure, el negocio es de tal magnitud que se está peleando hasta la guerrilla entre ellos. Así es. Hasta los disidentes de la FARC se están peleando entre ellos. Es decir, la disidencia de la FARC está dividida y una de sus divisiones está en Apure, que es este tipo Gentil Duarte. Entonces tú tienes a la nueva Marquetalia, que es la que dirige el delincuente Iván Márquez, que opera desde Venezuela. Tienes a Gentil Duarte, que también es FARC, pero enfrentado a él. Tienes al ELN y tienes al Frente Bolivariano de Liberación, que son los llamados boliches. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y por qué está esa gente allí en el Apure? ¿Será que están buscando a Doña Bárbara? ¿Será que les gusta mucho la carne en vara? ¿Será que quieren cantar canciones de Reinaldo Armas allí? ¿O quieren gritar allá a la orilla del Arauca? Yo nací en esta ribera, en el Arauca Vibrador. No, compañero, ahí lo que están son las pistas clandestinas, que bueno, clandestinas es un decir, porque clandestinas no son. Cualquier persona que sepa utilizar el programa Google Earth o Google Earth sobre todo, puede ver tranquilamente dónde están el poco de pistas que tienen allí para sacarlas. No tiene nada que envidiarle a la de Pablo Escobar, ¿no? La que tenía Pablo Escobar cerca de la Pablo Escobar debe estarse muriendo de la envidia cuando ve lo que están haciendo en Venezuela, porque en realidad el antecedente más lejano del chavismo es Pablo Escobar. Cuando tú ves que los tipos tienen un despliegue de pistas de aterrizaje para traficar cocaína y dársela a los carteles mexicanos, entonces tú dices, bueno, nosotros tenemos en el Apure una guerra internacional en desarrollo. Y fíjense que no estamos, Daniel, y no estamos hablando pendejadas. Hace una semana, y creo que lo comentamos en este programa, agarran una avioneta con media tonelada de perico, es decir, media tonelada de cocaína. Estamos hablando de que el alijo, creo que lo cifraron en $32 millones. En bruto ahí, 32 milloncitos de dólares montado en una avioneta que la agarran en Guatemala, en Centroamérica. Cuando hacen el rastreo o cuando dan la explicación a la prensa de por qué agarraron la avioneta, dicen, no, es que la estábamos cazando. ¿De dónde salió la avioneta? De la frontera Colombia con Venezuela. ¿Y de dónde probablemente es la pista? Probablemente del Arauca venezolano, del lado de la Apure. Pues, pero es que entonces aquí no hay mucho, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de eso. Mientras tanto, todavía hay gente celebrando porque ganamos Barinas. Ganaron Barinas, está bien, okay. Qué chévere, qué maravilla. Vamos a ir tremendo perfil. No, el tipo ese que todavía no sabemos. Tú sabes, ¿a qué se dedica ese tipo? ¿Qué título profesional tiene él? ¿Qué profesión posee? Dirían algunos, pero ¿con qué se come Garrido? O sea, te pregunto en serio, ¿qué profesión tiene ese señor? ¿Qué hace él? No lo sé, tiene pinta de abogado, pero no lo sé. ¿Por qué tú dices que tiene pinta de abogado? ¿Cuál es tu problema con los abogados? ¿Para estarlos insultando? No tengo ningún problema, pero por la manera como habla, el breve extracto que le conozco. Respeta. Le conozco, lo que le conozco eso de yo le contestaría a Nicolás Maduro, no sé qué. O sea, tiene una respuesta como de abogado. Respeta, José Valentín va a salir en defensa de su gremio. Por eso que estás haciendo. Que esto es una afrenta, José Valentín. Es que lo es. Tú estás ofendiendo al gremio de abogados porque dijiste, parece abogado. Estoy ofendiendo a la mitad de nuestra audiencia. Que parece abogado. O sea, ¿qué te pasa? Pero pero ¿cuál era tu intención malsana preguntarme a mí qué profesión tiene él? O sea, bueno, porque tú me ves a mí de profesión adivino. No, usted es un periodista muy informado y usted es capaz de decirme, el tipo es graduado de tal universidad, de tal carrera. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir al corte y al regreso vamos a ver si podemos averiguar en Wikipedia, por lo menos. Vamos a tratar de ver. Vamos a hacer un libro, vamos a publicar un libro descifrando a Sergio Garrido. Pero no confíes en Wikipedia, porque en Wikipedia dice que Carlos Paparoni es abogado y politólogo y no se ha graduado en ninguna universidad de ninguna carrera. Entonces, o que Pizarro es periodista con magíster en ciencias políticas. Sí. Imagínate tú, si no, mentira, estoy inventando, no sé. Magíster en Mafafa, es lo que es. Vamos al corte y al regreso seguimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atucat.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones.
Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Señor Omar Hernández anda muy risueño hoy. Algunas opiniones no, porque, que nos llegan. Pero vamos a explicarle a la gente por qué me estoy riendo. Porque hay porque no encontramos a qué profesión u oficio posee el señor Sergio Garrido, al cual andan celebrando como nuevo gobernador. ¿Será que él se dedicaba al ordeño de vacas? No, la caza, la pesca, pero es que no es el problema, sino bueno, que yo me río no por el caso de Garrido en específico, sino que yo le comentaba a Daniel que en la política, yo no sé en la de otros países, pero en la política venezolana, uno conoce especímenes que más que presentarse por un título profesional, que tampoco a veces es el caso, o decir que hay extraños oficios que surgen a la vera del oficio político. Por ejemplo, tú mencionabas uno en el corte, luchador social. Hay otro, porque la gente cree que solamente el tema de hablar de patear barrios, no sé qué. Hay otro, analista político. ¿Dónde carajo se gradúa uno de analista político? No existe. No, bueno, pero no te eché el cuento en estos días de Yora Magdaleno, que pone en sus cuentas de redes sociales que él que es especialista en transiciones. ¿Cuántas ha hecho, verdad? Yo no sé, debe ser que él es Gorbachov y yo no me había dado cuenta. Es un perestroico. Es un perestroico, debe ser. ¿Será que yo dije, será que este es Patricio Elwin? Y yo no lo sabía. Especialista en transiciones. Hablador, ¿verdad? Eso es lo que llaman en República Dominicana. Eso es lo que llaman en República Dominicana un atrapacheli. Eso es lo que es él. Mira, en la política, nosotros conocimos mucha gente muy pintoresca, unos muy graciosos, otros menos, pero muy pintorescos todos. Que tenían esa suerte de oficio alterno, ¿no? Porque como tú cuando eres militante de un partido político tienes que dedicar mucho tiempo a esa tarea, bueno, el poco tiempo que les quedaba a ellos para otras cosas en su vida, lo dedicaban a ser luchadores sociales, asesores, asistentes también. Y había gente que simplemente se presentaba, yo le decía a Daniel, yo ando con tal, por ejemplo, no, yo ando con Henry. Y uno decía, y yo para mis adentros, yo decía, ¿qué es andar con Henry? ¿Será que esa es una nueva deconstrucción fenomenológica de la vida? Y yo no me he dado por enterado. ¿Será que en lo profundo del ser hay una especie de oficio productivo en estar con Henry o estar con Bernabé? Porque también pasaba y decía, yo ando con Bernabé. Y yo decía, carajo, ¿pero qué será esto? Que yo no lo he descifrado. Todavía lo estoy pensando. Yo me fui contigo de Acción Democrática hace como 10 años y todavía no he comprendido qué hay detrás del constructo filosófico de andar con tal o andar con cual. Pero eso surge, eso ocurre. Entonces, toda esta conversación viene a cuento de que nosotros no sabemos a qué se dedican muchos políticos. Pero el caso de Sergio Garrido, bueno, yo espero que se aclare en el tiempo. No sabemos qué es Sergio Garrido. Bueno, no sé, yo puedo especular. De repente el señor se dedica a los oficios que se dan mucho en las actividades productivas en los llanos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que tiene carreras allí, técnicas estas vinculadas a eso, que sí. Al agro, a la actividad pecuaria, exacto. Hay muchos, seguramente es ordeñador, seguramente alguna cosa de esa deberá ser. Habrá que preguntarle al chino Víctor Hugo, que se conoce a todos esos llaneros y le conoce. ¿El chino Víctor Hugo es ordeñador? No, pero es llanero. ¿Es ordeñero?
Pero tú sigues, te has ido por la. Un ordeñero es algo así como un adeco ordeñador, porque es adeco, es ordeñador y es compañero. Entonces te has ido por el camino de la violencia en contra de mucha gente hoy. Sí, yo te pido, por favor, yo te llamo a capítulo. He tomado la lanza y he emprendido una segunda guerra federal. Vamos a leer algunos mensajes. Por aquí nos dice Isbelia Leones. Saludos, Isbelia. Mi Almamora es el comodín más fuerte de narcorrégimen de Maduro. Por aquí dice Meliton Pérez Dorta. ¿Ustedes no creen que hay otros temas de mayor interés para el país que hablar de esa desgracia? Ahora, ¿qué quieres que hable entonces aquí tú? Dime. No, amigo, lo que pasa es que el país es una desgracia. Y esto esta es la transfiguración del país. Pérez Dorta, ¿tú tienes por favor, dime qué programa haces tú para yo escuchar las maravillas que tú hablarás, para copiarme de ti? Porque... Oye, sí. Pérez Dortas, mándanos tu podcast. Por favor, dime dónde hablas tú, porque aquí hay una gente que le dice a uno, no, porque no, y después dice, no, tú lo revisas, entonces ellos tienen un programa que ven 50 personas al año. Entonces uno dice, bueno, pero ya va, pero bueno, tú al año, no al día, sino al año. Entonces uno dice, bueno, pero ya va, pero te voy a meter, algo tendrá uno aquí. Tu podcast. Algo tendrá uno aquí para que tú lo estés viendo a uno. Entonces, aquí tenemos. Pero bueno, ya no vamos a pelear por eso. No, yo no peleo con nadie. Aquí nos dice Luz Sierra. Garrido es adeco de profesión, graduado en la Universidad de Ramos Alup y su profesor en política social corrupta. Aquí, bueno, muy probablemente. Trini dice que él es especialista en oficios del hogar político. Edgardo Piñango dice que tiene posgrado en 5 estrellas y Miche de Caldera. Imagínate, sabe de lo que habla. Félix Guedes dice: Daniel y Neomar, esas son las nuevas carreras ideadas y llevadas al magisterio por el narcorrégimen. Aquí dice, ¿quién más está por aquí? Profesión, dice Milady Santos, profesión adeco desde su juventud. Aquí dice Juan Ibarra: Sergio Garrido sin profesión alguna, es un gran escalador chancero. Pues lo de chancero es muy fuerte. Lo de chancero es muy fuerte. Eso tiene connotaciones de otro tipo, por favor, cuidado. Sí. Edgardo Peñango vuelve por lo suyo y dice que tiene pinta de licenciado en bebidas alcohólicas y vecino popular. Daniel Álvarez dice que estuvo buscando y nada que se consigue. Parece que vive de la política desde su más tierna edad. Dice Juan Espinosa que el señor Garrido tenía un programa de radio en Barinas. Colega, ¿ves? Competía con nosotros en el rating, imagínate. Nos quitaba rating ahí en Barinas. Seguramente. Es de profesión chancista, dice aquí Luisín. Aquí, ¿qué más? Aquí dice que no tiene identificación. Garrido es un gobernador sin biografía. Se sabe que es político y católico. Bueno. Dicen acá que tuve una cosa terrible. Alba Medina. ¿Sabes qué? Daniel, está muerta de la risa, Alba. Saludos, Alba. Mira, hablando de la política y los desconocidos, las irrupciones así subrepticias. El caso más patente de un tipo de liderazgo así fue el de Peña Nieto en México. Cuando Peña Nieto llega a presidente en ese coloso que es el Estado mexicano, Peña Nieto había sido, creo que, gobernador del Distrito Federal, o no, del Estado de México, que no es precisamente, la gente tiene la confusión, creo que el Estado de México no tiene que ver con lo que actualmente es la Ciudad de México, es uno de los estados de la Unión. El caso es que cuando Peña Nieto llega a la presidencia, se dice mucho de dónde salió este tipo, además que entonces el tipo aparece como tenía que ser, pues además en una política como la mexicana, con aquella esposa espectacular, que era la actriz esta famosa, que le llamaban la gaviota, creo que era que le decían a ella, ya se divorciaron. Y ella casi que es una esposa de ocasión para Peña Nieto, ¿no? Entonces Peña Nieto se convierte además en la renovación de un partido que había gobernado 70 años, había hecho tracalería como le dio la gana, que es el PRI mexicano, y él es, como es joven, es un tipo bien parecido, porque bueno, hay que decirlo, el tipo era guapo y tal, entonces le ponen esta esposa, es una renovación del PRI, pero la pregunta, cuando el tipo toma posesión, yo recuerdo que haber estado en México cuando estaba recién instalado Peña, y yo ponía la televisión, y era un tema, Daniel, y lo veía en internet también, porque me interesó el caso, como se hablaba muchísimo, los partidos socialdemócratas entraron en hype, como se dice ahora, cuando Peña Nieto ganó en México, porque se hacía, ve que si hay posibilidades de dar renovación
dentro de partidos de centroizquierda que son históricos. ¿Y cómo no hablarlo? Si era el PRI, pues el PRI mexicano, gobernado 70 años, un partido viejísimo. Miren, eso es una renovación. Eso hay que hacerlo en Acción Democrática. En Acción Democrática hay tantos jóvenes que pueden ser como Peña Nieto. Pero, Daniel, siempre fue una pregunta, porque nunca se sabía realmente qué animal era ese dentro del reino animal. O sea, nadie sabía qué era un Peña Nieto. Y fíjate que yo viendo una serie, en estos días, la serie del Chapo Guzmán, porque yo lo digo siempre, yo veo muchas series de narcotraficantes, se juega con la figura de la fabricación del liderazgo de Peña Nieto. Y uno de los que se dice, yo no sé si eso es verídico, pero que se dice que Peña Nieto fue prácticamente un alfil y lo es todavía, y lo son muchos políticos dentro del PRI, de ese tipo que tuvo tanto poder en México, que quiso ser casi un rey en México, que fue Salinas de Gortari, ¿no? Fue una fabricación. Así hay muchos políticos que tú no Pensé que lo sacaron de Peña Nieto. Entiendo que fue una cuestión montada, acusan, ¿no? De los grupos económicos cercanos a Televisa. Además, una jugada de los grupos económicos en México. Pero es que eso lo han intentado hacer en Venezuela. ¿O es que acaso que es el experimento Capriles o el experimento Leopoldo López? Eso lo que pasa es que, claro, con mucho menos éxito, porque lo que buscan con ellos no es llegar al poder, sino mantenerlo, porque ya los grupos económicos en Venezuela están en el poder. El chavismo los representa. No tiene que ver con la juventud. No tiene que ver con la juventud, porque fíjate, pienso en Chile. Y en Chile, Boric es mucho más joven de lo que era Peña Nieto cuando ganó la presidencia en México. Boric lo que tiene son 36, 37 años o 35. Me lleva a mí como 3 añitos. Y Boric tú lo ves y tú dices, no, yo sé que es Boric. Boric es un comunista mal bañado, ahora con tintes woke, así que amaneció con todo el credo progresista y lo recita como una cartilla y tal. Y uno entiende que es un Boric. O sea, Boric puede haber sido medio fabricado, pero Boric tiene un empaque, pues tú sabes con qué te estás comiendo cuando te estás comiendo un Boric. Pero con Peña o otros tipos, bueno, Macron, Daniel, en Francia, con Macron creo que pasó también, que es el tema de que tú no sabes qué hay detrás. O sea, tú dices, ¿qué es esto? Lo mismo que pasa con Pedro Sánchez, lo mismo que pasa con Pablo Casado, lo mismo que pasó con Albert Rivera, lo mismo con Albert Rivera lo vi más. Claro, con Albert Rivera. O sea, son unos tipos que tú dices, bueno, estos son de cartón, estos bichos son de cartón. Como los zapatos de Manacho. Claro, y fue una cosa que viene, por cierto, de las experiencias del marketing gringo que lo lograron con Obama. Acuérdate que Barack Obama llega a senador en medio de una gran triquiñuela en Illinois, cosa de la cual, bueno, hicieron todo el esfuerzo para tapar esas triquiñuelas, aunque en algún momento eso se va a saber por completo. Y montaron esa traca, la llevaron al tipo a senador con un curul comprado, presuntamente, y el señor, siendo senador por primera vez, lo colocan como el orador de la nada, como el orador encargado de presentar la candidatura de Hillary. Creo que fue de Hillary. Candidatura de Hillary. Sí. No, de Hillary. ¿De qué año? No me acuerdo, porque ya va. Estamos hablando de Kerry. Porque acuérdate que Kerry fue el que contra retó Bush en la reelección. En la reelección de Bush, ¿no? Sí, fue así. John Kerry, claro, sí. Claro, fue Kerry versus Bush. Exacto. Es que estoy medio perdido en el tiempo. Sí, vale. Kerry versus Bush en el año 2004. En el año Exacto, 2004. fue Kerry. Él fue el que presentó la candidatura de Kerry. Exacto, así fue. Y entonces, en la Convención Nacional Demócrata, él fue, y entonces, ¿quién es este? Hay un senador joven y negro, Dios mío, qué bueno, que ponga. En el 2008 el tipo era presidente. Lo fabricaron. Una fábrica. Así es que son las cosas. Fíjate, pero hay gente que no le gustan estos temas. Por ejemplo, nos vamos al corte con este mensaje muy contundente. Hernán Valero, Neomar, habla de Venezuela, no de México. ¿Por qué no te callas? Bueno, me voy a callar 2 minutos en corte comercial y ya venimos con más. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nos llegan varias aclaratorias importantes porque creo que es necesario estas cosas. El actor del cual yo hablaba al principio, que es el protagonista de la película El Séptimo Sello, cuyo nombre yo había olvidado, me recuerdo aquí que es Max von Sydow. Es el actor que fue el mismo que encarnó al padre Merrin, como bien me lo indica aquí Claudio Álvarez. El padre Merrin, el exorcista. Lamentablemente falleció y no puede ir a Venezuela a la convención de exorcistas que va a haber allí, ¿no? El más esperado, el padre Merrin. Tú sabes, ¿no? Bueno, aquí nos dice, vamos a leer algunos mensajes aquí. Vergel nos dice que hay que tener cuidado con las elecciones en Colombia, ahora ya que Sánchez recibió a Petro para terminar de cuadrar todo. Bueno, ya tú sabes. Sí, vale. Nos saluda desde Phoenix, Arizona, José Alejandro Tarazona, saludos. A Lida Romero le dice que a Vilma Mora le dieron cargo de conciencia. A la Medina, un abrazo. Un abrazo a Leonardo Rivas Carrasco también. Régulo Figueroa nos dice: Vilma Mora es una vergüenza, está solicitado por la justicia internacional. Alejandro Hidalgo dice que Garrido no llega ni a Becerrero con una pena en el alma. Abre la puerta del tranquero para que la pena se vaya. Que en el sitio ya no hay queso. Una tonada. Esa es una canción de una tonada. No es una tonada. No, ese ritmo yo creo que no es una tonada. Es una canción, no es una tonada, es una canción de Simón Díaz que se llama La pena del becerrero. Canción muy bonita, por cierto. Yo creo que yo la he escuchado. Claro, que habla del becerrero que está despechado. Entonces, becerrero, con una pena en el alma, abre la puerta del tranquero. Yo creo que sí es una tonada, Daniel. No es una tonada porque el ritmo de tonada es distinto, amigo. La tonada vendría siendo como la otra que viene siendo tonada del cabrestero. Tonada del cabrestero y tonada de luna llena. No es una tonada. También. No es una tonada. Es otro, no sé qué ritmo será. La tonada tiene como una parte como hablada. Sí, es verdad. Usted que sabe tanto de tonada, usted nació en el medio llano. Sí, aunque no pretendo ser un musicólogo. Claro, como sí, usted. No, yo no soy ni musicólogo ni un toño. Ni un comino. Pero bueno. Ni un el amable. Aquí nos dice Salvador Hernández: hola Daniel y Neomar, ¿qué vaina con los que están criticando el programa de hoy? Que escuchen al pajú de Vladimir Villegas o cambien de cambio de estación. Es lo mismo que digo yo, vayan a ver a Vladimir. El becerrero, la pena del becerrero es una canción muy bonita. Aquí nos dice Luis Felipe Duarte: hay que ver que hay gente que se pega en unas estupideces, no les gusta escuchar de todo, sino de la Venezuela que no existe hoy por hoy. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, nosotros aquí, desde Chile, en Puerto Montt, nos envía saludos Vladimir González. Nos envía además saludos. Aquí está Milady Sánchez, aquí está María Ángel Villegas, aquí está Carlos Gómez de la Espriela, que dice que a Maduro lo fabricaron en Colombia. Es verdad, Maduro salió de una fábrica en Colombia. Pero Félix Guede, que es un polemista, dice:
Nació en Colombia, incursionó en la guerrilla y estudió especialización en los grupos guerrilleros de La Habana, dice el señor. Mira, aquí están los que sí son musicólogos, como Rafael Rodríguez, Moisés Moncada, nos dicen que es un pasaje, es un pasaje. Yo quería decirlo, pero no me atrevía porque no conozco el género llanero de tal forma como lo conocen ellos. Entonces, es un pasaje, la pena del becerrero. Qué risa, ¿no? Porque en la música del llano, la gente dice, ay, a mí me gustan las llaneras, pero es que eso no se llama así ahí. Dentro de la música del llano, claro, probablemente, sí, hay muchísimos, yo diría subgéneros, porque dentro de eso no se llama llaneras, para empezar, pero la gente para catalogarla, para... Sí, bueno, es una forma de decir, porque fíjate que hay una cosa, ¿no? Que lamentablemente, y eso ha sido una imposición, por cierto, que entre otros se lo inventaron tus amigos los adecos, de colocar a la música llanera, entre comillas, como la música venezolana. O sea, la música venezolana es la música llanera, no hay más. Entonces, eso no lo hizo fue Gallegos, eso no lo hizo Gallegos. Se hizo en ese periodo, cuando llega ese nacionalismo, donde se intentaba dotar de un tema, crear una cultura para revestir esa nación que se estaba creando. En la literatura eso era el criollismo, claro. El criollismo. Entonces la música llanera era la música venezolana y el verdadero venezolano era el llanero y la ropa era el liquiliqui. Entonces una cosa así. Entonces se despreciaron otros asuntos y la gente cree que la música venezolana es arpa, cuatro y maraca. Y allí es cuando entonces tú entras por ejemplo, la fulía. La fulía es un ritmo y la fulía y la parranda, eso es Estado Vargas. Y buena parte de la costa venezolana, pero hay el joropo tuyero y el joropo central, por ejemplo. No es arpa, cuatro y maraca, sino arpa, maraca y buche, donde el buche es la voz del cantador. Y es distinto, claro. No tiene cuatro. Y el arpa, además, se toca de una forma distinta, porque tú ves no se le dice arpista al que la toca, se le dice arpisto. Y tú ves cómo el arpisto tiempla esas cuerdas y el sonido que da es distinto, porque el joropo central es el joropo tuyero. El joropo de los valles de Aragua, ese joropo, los arpistos eran fundamentalmente negros. Obviamente los enseñaban a tocar el arpa, pero esos negros, como estaban acostumbrados era al tema de la percusión, el arpa del joropo central y del joropo tuyero es una arpa percutiva, es como si fuese un tambor, por eso es que es un golpe. Por eso es que el golpe tuyero claro, exacto. Es un golpe, inclusive le dan una cosa maravillosa. El joropo central es una cosa maravillosa. Una vez, y con esta nos vamos, yo con esta me despido y con la otra doy la vuelta. Una vez en esta materia que había en la Universidad Central de Venezuela, que la dictaban en el auditorio de la Facultad de Humanidades, apreciación musical, nos dieron un concierto extraordinario donde tocaron los 3 tipos de joropo en la misma tarde, y uno apreciaba allí musicalmente, como decía el título de la materia, la diferencia entre esos 3 tipos de joropo, que no son, repetimos, el joropo que cree la gente de la región de los llanos, pues estas diferencias están marcadas. Nos vamos por el día de hoy, gracias a todos por estar allí. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Llévatelo. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25170.